Apa, Kaiso, muy buenas. Vamos a ver, soy Carlos, profesor de talla de madera. Y lo que quiero explicaros un poquito es lo que solemos hacer en este tipo de cursos de talla, ¿de acuerdo? Vamos a ver, lo que a mí más me gusta, por decir así, es el tema de que vosotros mismos le cojáis cariño a la talla y le quitéis el miedo. Normalmente es lo que más nos atañe a todos, ¿no? Que tenemos mucho miedo. ¡Ay, yo no voy a poder ser capaz de hacer! Todos somos capaces de poder hacer este tipo de trabajos con un poquitín más de cuidado, con un poquito menos. A gente que se le da mejor, gente que se le da peor, pero podemos hacerlo prácticamente todo el mundo. Así que es una cosa que yo es lo que sí incido, en que os guste, que no os tiréis para atrás por cualquier cosa de estas, ¿vale? Que le cojáis cariño, por decir así, a hacer las cosas, que es algo que hacemos nosotros mismos. Para empezar los cursos y demás, tampoco necesitamos hacer grandes cosas, ¿no? Yo soy muy partidario de que en cada curso, cada centro, normalmente suele tener su herramienta, entonces que utilicemos la herramienta que tenemos allí para poder disfrutar de ello. Aunque luego después nos compremos nuestras gubias, que primero no tengamos que hacer un desembolso, que el desembolso no sea lo que nos corte poder coger cariño a hacer este tipo de trabajos. De todas maneras, bueno, yo soy partidario de que cuando empezamos a trabajar, como mucho, podemos utilizar 3 herramientas. Yo soy partidario de ello. Luego después podemos coger las que nosotros queramos. Pero las herramientas principales y las que son indiscutibles son 3. La primera de ellas, y para mí la más importante, es el pico de gorrión. Esta es una herramienta que nosotros le llamamos el lápiz del tallista, porque nos permite cortar las fibras y hacer lo mismo que hace un lapicero sobre una tabla. Entonces, para mí es la más importante de todas. Luego después nos pasaríamos a una gubia plana, que hay mucha gente que la confunde con un formón, pero no es un formón, es una gubia plana, y en los cursos os explico el cómo y el por qué, ¿de acuerdo? Y luego después tenemos una gubia que es semiplana, no tiene ni las curvaturas de un pico de gorrión, ni el recto de un formón o de una gubia plana, ¿de acuerdo? Tiene una pequeña curvatura, no se aprecia, una pequeña curvatura que con ella nos permite hacer un montón de las tallas que hacemos. Con nuestras 3 gubias seríamos capaces de hacer prácticamente cualquier tallado de los que se hacen en este tipo de cursos. Luego después cada uno, como veis, yo tengo más herramientas, pero son cosas distintas. Luego una vez de que nosotros le cojamos cariño a ello, entonces sí, entonces nos compramos toda la herramienta que queramos y que podamos, porque vamos a necesitar dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer. Entonces el tema de herramienta lo dejamos aparcado y ahora nos basamos en qué es lo primero que solemos trabajar en ello. Vamos a ver, lo primero que solemos trabajar en ello siempre es el geométrico. Esta es una talla mía, por ejemplo, que es la primera talla que yo hice, y como veis es una talla geométrica. Puede quedar mejor, peor, pero la primera talla siempre se tiene un cariño especial. ¿Por qué? Pues porque es lo primero que haces, al final, ¿no? Bueno, pues empezamos siempre con este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos son unos trabajos que, aunque digamos, pues se nos ha roto, nos enseña mucho a cómo trabajar la madera, a cómo ir entrando con la herramienta dentro de la madera para que no se nos salte, para que tengamos mucho cuidado de cómo va, para tratar la madera en sí, ¿no? Aunque digamos, pues si es que me ha saltado, me ha quedado ya, pero es que esas cosas ya las has aprendido, las vas aprendiendo cómo tienes que entrar. Son trabajos que la verdad es que quedan muy bonitos cuando verdaderamente ya empezamos a cogerles cariño. Entonces, como veis, esta es una madera muy simple, pero de esta misma manera de geométrico podemos hacer y podemos complicarnos mucho la vida y con cosas que quedan verdaderamente muy bonitas. Como os podéis dar cuenta, este es geométrico. Sigue las mismas reglas que hemos tenido con el geométrico, pero ya nos queda de diferente forma. Ya podemos trabajar, hacer cosas más completas, hacer cosas más bonitas en sí. ¿De acuerdo? Este serían de los primeros trabajos que podemos hacer. Después yo me baso mucho en una técnica que es única y exclusivamente con el pico de gorrión, que también nos queda muy bonita. Aquí este, por ejemplo, es un recorte que tenía y es lo que he hecho, ¿no? Pero esta es una técnica que nos queda muy, muy bonita para hacer infinidad de cosas. Y es muy simple.
Es una técnica muy simple para poder trabajar, que no tiene muchas profundidades, pero que es una técnica muy bonita de hacer. Nos quedan trabajos muy bonitos, pero muy bonitos. Después ya podemos pasar a este tipo de trabajos. Vamos a ver, este tipo de trabajos lo que nos da son profundidades ya. Saber cómo tenemos que trabajar la madera cuando vamos a entrar dentro, cómo tenemos que ir cortando las fibras para que no nos salten. Ya es un tipo de trabajo con más volúmenes. Bajamos, subimos, hacemos cosas ya con más calado, por decir así. Después nos podemos pasar a un tipo de trabajo que estamos haciendo ahora, que es un tipo de trabajo que para mí es un tipo de trabajo muy bonito. Muy bonito porque nos permite hacer muchas cosas en sí. Es un trabajo que lo podemos poner para hacer cosas muy bonitas. No requiere mucho trabajo de profundización y demás, pero ya vemos cómo nos quedan las siluetas, cómo jugamos con las sombras. Son trabajos muy bonitos de hacer. Como podéis ver, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y bueno, luego ya después sí que ya nos podemos meter en trabajos que ya son bastante más complicados y que ya es otro tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí este ya sí que tiene muchas complicaciones. Ya vamos vaciando, vemos diferentes alturas, diferentes volúmenes, diferentes formas. Este sí que ya es un trabajo para poder hacer cuando ya estamos un poquito más preparados. ¿De acuerdo? Pero estos tipos de trabajos lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Entonces tampoco tenemos que llevarnos la cabeza, ¡ay, que yo no voy a poder ser capaz! No, mentira. Podemos ser capaces prácticamente todo el mundo de hacer casi todo tipo de trabajos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues y chicas, espero que os gusten las explicaciones y espero vernos pronto en cualquiera de nuestros talleres. Muchas gracias, Eskerrik asko, agur.